Cuando se habla de las grandes obras del cine animado moderno, es inevitable pensar en el trazo sensible, elegante y profundamente expresivo de mi invitado de hoy. Diseñador de personajes por vocación y artista por naturaleza, su ingente talento ha dado forma e identidad a algunos de los más memorables y variopintos universos del séptimo arte, legando a la posteridad una evocadora y singular impronta visual que se instala con fuerza en la memoria colectiva. Desde Barcelona, su atelier creativo, el afamado Grangel Studio, ha marcado un antes y un después en la concepción estética, narrativa y emocional de la animación contemporánea. Cada proyecto que allí se gesta evidencia una notoria sinergia entre destreza artística, rigor técnico y autenticidad. No en vano, su máximo artífice, apodado Lápiz Volador y referente indeleble del género, ha hecho del trazo una forma de pensamiento y del diseño una herramienta expresiva de infinitas posibilidades. Por ello, es todo un honor que nos acompañe en esta nueva edición de Yadiel.cu. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Soy Yadiel, periodista de Cuba, y además de agradecerles por acompañarme en esta nueva temporada y estos nuevos episodios que les estoy trayendo, hoy tengo el privilegio de conversar con alguien cuyo trabajo ha dejado una huella imperecedera en el mundo de la animación a nivel internacional y a quien debemos personajes entrañables y sobre todo momentos de nuestra infancia y adolescencia que atesoramos con muchísimo cariño. Así que bienvenido a nuestro podcast, Carlos Rangel, y bueno, ¿cómo se encuentra en el día de hoy? Bueno, trabajando me encontráis, pero muy contento de poder transmitir y dialogar con ustedes para que puedan saber un poco más de nuestro proceso creativo, puesto que es un proceso también de equipo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, sé que desde muy joven usted y su hermano demostraron un talento innato para el dibujo, comenzando su carrera con solo 17 años en el mundo del cómic y colaborando con editoriales europeas como por ejemplo Bruguera, Sanchis, Comic Up y Comic Con, entre otras. Sin embargo, ante el declive de esta industria en España y las limitaciones que sé que estaban teniendo en cuanto al reconocimiento de su autoría en estos trabajos, encontraron en la animación una oportunidad para expandir toda su creatividad. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué significado tuvo para usted dar este paso, ¿no? Desde las viñetas hacia la animación y cómo influyó este cambio en su evolución artística? Muy bien, veo que te has estudiado un poco nuestra carrera, me satisface porque realmente ese cambio viene motivado por la caída de la venta de los cómics en los kioscos cuando en los años 85 o así empezó a decaer porque ya empezaban las nuevas tecnologías, los videojuegos, ya pasábamos a la transición del papel a lo digital, ¿no? Entonces eso motivó que muchas editoriales cerrasen y que sus artistas no encontrasen trabajo. Nosotros nos pilló ahí en un momento muy delicado porque era cuando empezábamos, mi hermano y yo, nuestra carrera profesional y hablamos de eso y nos pusimos a estudiar. Mi hermano estudió ilustración y técnicas de aerografía y hoy estudié técnicas de animación porque teníamos que aprender otras cosas para ser más polivalentes, para poder buscar otro tipo de trabajos. Una vez terminamos ese periodo de aprendizaje, que ya nos pilló con una época que ya teníamos unos 18 años, en mi caso, yo empecé a los 17, pero me fui luego entrenando a cómo animar, a los 18, luego a los 20, cómo poder animar en digital, stop motion, también cómo poder hacer 2D animación, la clásica. Y mi hermano también, siendo 5 años más joven que yo, empezó también muy joven, 16, 17, y se entrenó para ilustración a color y sobre todo aerografía, digamos, que era un poco lo que iba a ser necesitado. ¿Qué sucedió? Que salieron los ordenadores, sobre todo los Macintosh, y con el programa Photoshop resolvieron eso digitalmente. Entonces mi hermano se tuvo que reciclar después de estudiar aerografía digamos, con un aerógrafo haciéndolo a mano, se tuvo que reciclar en Photoshop y en técnicas para utilizar un Macintosh, que fue el primer ordenador que compramos. Y yo me preparé para técnicas de animación. ¿Y qué pasó? Que
España era demasiado pequeña para ofrecer productos como largometrajes. Entonces el primer paso fue salir de Barcelona e irnos directamente, no a Madrid, no a Valencia, a ningún sitio de España, sino ir a Londres, a Inglaterra. Después de estar trabajando con los ingleses durante 5 años, el nuevo paso fue ir a Estados Unidos, a Los Ángeles. Y así nos fuimos labrando un nombre en el mundo de la animación hasta hoy en día que llevamos 35 años en animación, con más de 25 proyectos que se han estrenado, más de 10 cortos, trabajado con más de 42 directores. Y bueno, es un poco nuestra trayectoria, que ya lo decías, empezamos con el cómic lleva un momento que va en declive, nos pasamos a la animación y ahí encontramos nuestro caldo de cultivo que hemos estado hasta ahora y seguimos trabajando, vamos. Y bueno, a lo largo de su carrera precisamente ha demostrado una habilidad extraordinaria en el diseño de personajes, trabajando, como usted mencionaba, junto a compañías de renombre como por ejemplo DreamWorks, Universal, Warner y directores de la talla de Steven Spielberg, de Ridley Scott y Tim Burton. Entonces yo quisiera preguntarle, ¿qué lo llevó a especializarse en esta área específica de la animación, o sea, el diseño de personajes? Y cómo ha influido, ¿no?, colaborar con estos gigantes de la industria en su forma de concebir y crear los personajes. Bueno, eso también viene motivado por las circunstancias. Cuando mi hermano y yo decidimos hay que salir de Barcelona e ir a Inglaterra porque estaba la Universal, había abierto Steven Spielberg un estudio para hacer 3 o 4 películas. Nosotros conseguimos la dirección de ese estudio y aplicamos ahí, pero ya desde Londres. O sea, yo me voy a Londres con el portfolio de Grangel Studio, que era parte mía, parte de otros compañeros que siguen hasta hoy trabajando aquí en esta empresa. Y lo muestro a Universal Pictures Amblimation, que era el estudio de Steven Spielberg, y les gustó mucho. Y tuve la suerte de que había una vacante en Character Design. Pero mi portfolio habían backgrounds, fondos, había animación, había layout, había storyboard, había character design, había ilustración. Nuestro portfolio era muy amplio, abarcaba todo lo que se hacía aquí en Grangel Studio, ¿no? Hasta ahora, hasta esa fecha. Pero ellos dijeron, es que nuestra necesidad es un creador de personajes, porque realmente la semana pasada se fue el último que teníamos. No sé qué pasó, pero dejaron de trabajar con él. Y la vacante es esa. No hay vacante de animación, no hay vacante de story, no hay vacante de layout, no hay vacante de asistente de producción, no. Realmente hay vacante de creador de personajes. ¿Tú crees que puedes hacer eso? Y no, vamos, yo les dije que bueno, lo intentaría. Empiezo a trabajar el lunes, vamos a hacer unos test. Y si ustedes creen que esos test funcionan, a partir de ahí, pues empezamos a trabajar. Y la verdad que sí, que funcionaron y tuve la suerte de que a las pocas semanas vino Steven Spielberg a probar esos personajes que iban a ser los nuevos personajes para la nueva película. O sea que tuve mucha suerte en encontrar primero una posición ahí y luego que pudiéramos hacer ese trabajo. Porque yo seguía en contacto con el estudio en Barcelona. El estudio en Barcelona hacía un poco de support, ¿no? Me enviaba lo que yo necesitaba. Y al final llegamos a conseguir, yo tuve que vivir en Londres 5 años, pero que el estudio de Barcelona ayudase a trabajar en trabajos que venían de Inglaterra. Realmente lo que yo quería es no solo priorizar el trabajo personal, sino que el estudio se fuera afianzando en el mundo de la animación. Y luego con el año 95, Steven Spielberg cierra el estudio de Londres porque tiene pensado abrir un mega estudio que va a ser DreamWorks, con Jeffrey Katzenberg y David Geffen. Entonces, ¿qué hace Spielberg? Yo ya me había vuelto, porque había acabado de crear los personajes en Balto, con unos compañeros en Inglaterra, y ya me había vuelto aquí a Barcelona al estudio, porque ya teníamos un trabajo sólido, ya habíamos creado un nombre, ¿no? Con 5 años en Londres, y teníamos trabajos de publicidad de Londres, teníamos trabajo de animación.
¿qué sucede en esos años? Nos ofrecen una película que se iba a hacer en Múnich y que se hizo en Múnich, un estudio que se llama Munich Animation. Y mientras estamos trabajando en esa película surge la posibilidad también de ir a Estados Unidos a ser de los primeros dibujantes y diseñadores para DreamWorks en El Príncipe de Egipto. Entonces aceptamos la proposición y otra vez soy yo más que nada porque por mi dominio del inglés que voy a Estados Unidos y vivo una temporada larga en Los Ángeles y el estudio de aquí sigue trabajando en todo lo que se necesita, sea para DreamWorks o sea para otros estudios. Entonces, eso es como ha ido subiendo nuestro nombre en la industria y nuestra empresa. Y sobre todo priorizamos mucho algo creativo, calidad por encima de cantidad. Esto lo que hacemos aquí es slow cooking, slow food, pero muy bien hecha, con mucha calidad. Y nosotros no estamos interesados en un proyecto que venga y solo para 3 semanas o un mes de trabajo. Nosotros participamos en creaciones de 6 meses a 3 años en todo el desenvolupamiento del look visual de los personajes. Esto es como un laboratorio de estilos y nos adaptamos a cualquier productora, a cualquier director. Vamos donde esté. Si Tim Burton nos llama desde Londres, vamos a verle. Cualquier director que nos contrate, nos vamos a Los Ángeles, a San Francisco, donde sea, hablamos con él, empezamos a generar cómo se puede preparar ese estilo de esa película y trabajamos un tiempo muy largo siempre en todos los largometrajes. Dado todas estas circunstancias y todo lo que me cuenta, es evidente la versatilidad que tiene Grangel Studio, ¿no? Y que gracias a esa versatilidad, esa capacidad para poder adaptarse a las condiciones de cada una de las películas en las que, bueno, tanto las películas como los demás proyectos en los que trabajan, las compañías confían tanto en su trabajo, bueno, sobre todo por esta profesionalidad que siempre evidencian, ¿no? En cada tarea, en cada proyecto en el que se sumergen. Entonces, bueno, precisamente cintas como por ejemplo Balto, que era la que usted la mencionaba, que Balto es una película que aquí en la televisión se ha transmitido en varias ocasiones. Tengo 26 años, pero recuerdo Balto con muchísimo cariño, esta película del perro que incluso es basada en hechos reales, sí, que recupera estas medicinas para poder salvar a los niños que estaban enfermos en esta comunidad en este pueblito de Alaska, ¿no? Otra película que también se ha transmitido con mucha frecuencia aquí es Lo que el agua se llevó, que la recuerdo principalmente por las babosas que cantaban. Esa película muy divertida. Nosotros aquí le tenemos muchísimo cariño. Sí, y las Eh, ratas, sí, ratón Polit, sí, 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 sí. también está Spirit, el corcel indomable, que, Sí. o sea, esta búsqueda de la libertad que tenían tanto Spirit como su amigo el indio, ¿no? Little Creek, sí, sí, Ajá. sí. El camino hacia el dorado, cómo entrenar a tu dragón, Hotel Transilvania, Madagascar. Bueno, es un sinfín de películas, hasta también la aclamadísima Pinocho de Guillermo del Toro, que también es otra, como que esta nueva perspectiva, ¿no? Desde la que Guillermo del Toro contó la historia de Pinocho, es un poco más cruda, un poco más oscura la historia, un poco más madura también, pero no deja de perder esa inocencia y esa ternura a la que él nos tiene acostumbrados y a la que, bueno, a la que esta historia de Pinocho nos tiene acostumbrados. Entonces, sé que uno de los factores clave, ¿no? Para que estas películas hayan calado tanto o sea, en los públicos, ha sido el proceso investigativo, el cuidadoso proceso investigativo que sigue Grangel Studio a la hora de diseñar cada personaje. Mi pregunta sería entonces, cómo es que ustedes logran, ¿no? Esa sinergia, ¿no? Entre investigación, creatividad y narrativa para diseñar personajes que conectan tan profundamente con el público y bueno, qué desafíos, ¿no? Han enfrentado durante todo ese proceso. Bueno, aquí hay que hablar de, cuando hablamos de animación, que fue la primera sorpresa que yo me llevé cuando empecé a trabajar en mi primera película de animación. Una cosa es estudiar animación, la otra es trabajar en un gran estudio. La primera sorpresa que yo me llevé, que fue bonita porque era un gran equipo trabajando conjuntamente. O sea, muchos creadores de personajes trabajando juntos, buscando la mejor interpretación de ese personaje para la película.
gente aprendiendo de otros artistas más veteranos, muchos libros de animación que nos venían los libros de la Walt Disney, cómo hicieron los grandes de Disney, cómo hicieron estas técnicas, cómo mejoraron las técnicas, cómo creaban los personajes, cómo los animaban. Y todo ese mundo, claro, para alguien que viene del cómic y la ilustración, eso todo hay que asimilarlo, todo eso. Entonces, el trabajo de equipo en animación es lo más importante que hay. Lo más importante. Si nosotros empezamos a diseñar con quien sea, estemos solos o con otro equipo, nos vamos a las oficinas de la DreamWorks y trabajamos allí con su equipo de DreamWorks. Y si está en Londres, con el equipo de Londres. Y si está en Japón, en el equipo de Japón. Y si está en Alemania, con el equipo de Alemania. Y si está en Francia, con el equipo de... Vamos ahí como una serie de artistas que van a ayudar a conseguir el mejor look visual de la película. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar con esos profesionales y aprender de esos profesionales. Y si ellos tienen algo que aprender de nosotros, pues perfecto. Y si no, no pasa nada. Pero quiero decir, sobre todo con penetración, trabajo de equipo. Entonces, una vez has solucionado eso, cada uno intenta hacer el mejor trabajo para la película y el director es el que va a ir dirigiendo a todo su equipo, ¿no? Para nosotros es muy importante también si esa película de Balto, ¿dónde sucede? ¿Qué arte tiene? Por ejemplo, Príncipe de Egipto, ¿qué arte egipcio? El Dorado, arte precolombino, maya, inca. Aprender el arte de esa cultura en donde transcurre el periodo de nuestra película. O sea, nos tenemos que ir a ese arte, aunque sea de 3000 años antes de Cristo, para conseguir ese mismo look. Y para nosotros es muy importante la documentación. Uno, trabajo de equipo, documentación y creatividad. Creatividad igual a imaginación, porque es muy difícil siempre traer un personaje novedoso, ¿no? Está casi todo creado. Entonces, hay que crear algo nuevo para que la gente reaccione y vea que realmente se ha conseguido un diseño perfecto para ese guión, para ese personaje que va a interpretar esa película y que luego todo el equipo, desde creadores de personajes hasta animadores, riggers, modeladores, visual effects, van a hacer el mejor trabajo posible. O sea que trabajo de equipo es imprescindible, luego la creatividad y luego sobre todo la cultura, el arte de lo que estás tocando, porque realmente tiene que ser eso. Para nosotros esas tres premisas son básicas. Y luego mucha gente dice, pero ¿cómo ustedes han hecho tantos largometrajes y todo esto? Bueno, nosotros no perseguimos a nuestros clientes. Nosotros hacemos una película y eso es un display es el mejor expositor para que los clientes lo ven y nos llaman de otras compañías. Y la gran suerte nuestra es que podemos trabajar máximo en 2 películas cada año, máximo, aunque duren 3 años, pero máximo son 2 proyectos grandes. Y normalmente tenemos un average que se llama, que es un poco un promedio de 5 películas que nos proponen al año. Entonces tenemos que escoger 2. Lo más importante es escoger las mejores que podamos, porque una vez escoges esas, ya no puedes escoger más trabajo, porque nosotros nunca cogemos más trabajo del que podemos hacer. Porque cuando tú coges más trabajo del que puedes hacer, no das la misma calidad, bajas el listón de calidad. Y bajar el listón de calidad significa no tener trabajo en el futuro. O sea, lo más importante, sobre todo, es que cada uno en su trabajo lo haga lo mejor posible y cada día trate de mejorar y subir el listón. Cuando tú empiezas a bajar el listón de una calidad, tus clientes lo notan y no van a seguir contratando tus servicios. En cambio, si tú vas aprendiendo y cada vez quieres hacerlo mejor, los clientes ven que tu trayectoria profesional va bien, va hacia arriba y que cada día lo estás intentando hacer mejor. Sí, a ver, justamente ustedes son del precepto de calidad sobre cantidad. Es mejor la calidad sobre la cantidad.
Y me gusta muchísimo eso que me contaba de que esto de cuando la película tiene un cierto contexto, ustedes van al lugar donde se desarrolla ese contexto para poder Exacto. beber de toda esa cultura. Mm. Que uno diga, mira, representaron mi cultura tal como a mí me gusta, o me siento identificado con alguno de los personajes, porque justamente gracias a todo este proceso investigativo que hay detrás, ustedes lo hacen de la manera correcta. Pero bueno, ustedes son también seguidores de la filosofía, sobre todo ustedes, de la vida es muy corta para repetirse, que lo he escuchado mencionarlo en varias entrevistas, porque prefiere trabajar principalmente en películas que sean originales. Entonces, en un Mm. momento en que el cine exacerba la explotación de franquicias a través de precuelas, de secuelas, de recuelas, ¿cómo equilibra usted y, bueno, y por consiguiente su estudio, cómo equilibran esta originalidad y autenticidad de sus producciones con las demandas con las demandas comerciales y la presión de la industria por generar contenidos que desafortunadamente son cada vez menos arriesgados y más predecibles? A nosotros la presión de la industria no nos influye para nada, porque sí, hemos dicho 12, 13 veces, 12, 13 películas que no íbamos a hacer, entre ellas películas Pixar también, Cars 2, Monster Inc. 2, Ratatouille también, porque era un problema de conflicto con... Ya teníamos una película de DreamWorks y no podíamos... Teníamos un proyecto Sony, pero no podíamos coger un tercer proyecto grande. Voy a clarificar un poco este aspecto que no quede... No quiero sonar ni arrogante, ni prepotente, ni nada, no. Nosotros no hacemos segundas, terceras partes ni de nuestra mejor película. No. Porque realmente lo que nos gusta es crear. Y en un sequel, en una segunda, tercera parte, hay muchos personajes que están creados y tú vas a seguir un estilo que habías hecho hace 8, 7 años, 12 años, 3 años, y para nosotros es muy monótono. Y nosotros podemos hacer el esfuerzo de mirar de cambiar de estilo, pero coger otro proyecto novedoso. Entonces, como recibimos normalmente entre 5 o 6 proyectos cada año, y solo podemos hacer 2, en esos proyectos que nos envían hay algún sequel ya totalmente decimos que no, no es cuestión de precio, no lo vamos a hacer, no lo hemos hecho antes, no lo vamos a hacer en el futuro y no creo que no lo haríamos aunque solo tuviéramos ese trabajo, no lo haríamos. Cogeríamos y nos iríamos a pescar. Quiero decir que nos tomamos un sabbatical, nos vamos todos a pescar o ahí dar una vuelta por el mundo, ¿no? No, no, porque no nos... Si una película no nos motiva, ya no podemos poner todo nuestro mejor trabajo, predisposición, calidad, tiempo, ánimo, sentimiento. Entonces no lo hacemos. Porque para nosotros estamos aquí porque nos gusta lo que hacemos. Si nos tenemos que levantar cada día y trabajar 12, 14 horas, porque trabajamos muchas horas, porque el proyecto lo necesita, no porque queramos trabajar tantas horas, pero si el proyecto lo necesita, pues hay que hacerlo. Pero si ese proyecto ya no nos motiva, no lo haríamos. Entonces, nosotros la presión de la industria, mientras tengamos 1, 2 proyectos o 3 proyectos que podamos hacer, 2 pequeños y 1 grande, 2 grandes, un pequeño y 2 grandes, posiblemente también podemos hacerlo. Y, y lo hemos mantenido desde el año 89-90. El estudio ha estado non-stop en proyectos. Ahora estamos en 2 proyectos y terminamos uno cuando me pediste la entrevista, que hemos esperado un mes para estar un poquito más tranquilos. Uno que se retrasó por la huelga de guionistas de Hollywood, que afectó el año pasado a mucha gente. Ese lo terminamos y ya estamos en 2 proyectos nuevos ahora. Todo original. De mayor envergadura o menor, pero todos siempre originales. Todos. Eso nos hace felices.
Pero justamente eso es lo que me gusta, porque ahora que se está viendo toda esta, como yo decía, esta exacerbación de las franquicias, como que ahora todo se ha convertido en una franquicia, que hay veces que me pongo a pensar, cuando yo cumpla 50 años, ¿qué va a salir? Spider-Man 50, eh, Shrek 10, Shrek 20, y entonces digo, pero es que son historias que hay algunas historias que yo sí considero que se puede explorar muchísimo más su universo, que no me opongo a eso, pero hay algunas historias que como que siento que el chicle no se puede estirar más. Y entonces, la mayoría de las veces, muchos de estos proyectos que ahora se han convertido en franquicias, en su tiempo fueron proyectos arriesgados. Pero entonces ahora como que se está limitando muchísimo esto de que una película con una historia completamente nueva, no, mejor tomo aquella que yo sé que fue exitosa y le hago otra secuela y cuarta, quinta, sexta, séptima, octava parte. Entonces, bueno, es un nunca acabar. Eh, entonces, bueno, también quería preguntarle que es un hecho que el estreno de Toy Story en 1995, ¿no? Marcó un antes y un después en el séptimo arte al introducir obviamente el 3D tras décadas de animación tradicional. Desde entonces, tanto los avances tecnológicos como los artistas emergentes no han dejado de transformar de alguna manera la industria, redefiniendo tanto la manera de crear como de contar todas estas historias. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo fue que vivió este cambio, ¿no? Este tránsito de la animación tradicional al 3D y qué impacto tuvo en su enfoque creativo, bueno, especialmente en el diseño de personajes? Bueno, mira, me gusta mucho esta pregunta porque yo la vivo en vivo y en directo porque estaba viviendo en Estados Unidos, 1995. Toy Story significa un antes y un después en positivo, y lo único negativo que veo es que casi todos los estudios dejaron de hacer 2D animation, classic animation. Y eso es una cosa que es lo único que le veo en negativo a Toy Story, porque yo no creo en solo una técnica de animación. Yo creo que si cuentas una buena historia, puedes buscar cualquier técnica para que funcione. O sea, se puede expresar una película fantásticamente en stop motion si está hecha para eso, si la historia se puede construir ahí. Puede ser 3D o puede ser una película fantástica en 2D animation classic como Sleeping Beauty, ¿no? La Bella Durmiente, ¿no? O 101 Dálmatas, la primera en 2D, o El Príncipe de Egipto en 2D. O sea, mientras la industria cambiaba hacia un 3D sintético, que le llamo yo, porque aún no estamos haciendo el 3D que yo imagino después de 35 años de Toy Story, o 30 años de Toy Story. El 3D sigue pareciendo el 3D Pixar, estéticamente. La gente no ha aprendido a hacer un 3D como un Sargent, o un 3D Picasso, o un 3D Van Gogh, ¿sabes? O un 3D Modigliani. Estamos haciendo el look sintético de Toy Story aún. Los artistas digitales han perfeccionado los programas, pero los artistas artísticos no han interpretado como tenían que haber interpretado, hacer un 3D más artístico. Ahí hemos fallado muchos artistas que no hemos sabido interpretar, pero porque los estudios querían eso, querían realmente hacer dinero. Vamos a poner en marcha el modelo Shrek para hacer dinero, y porque Toy Story ha hecho dinero, y vamos a poner en marcha el modelo Madagascar porque ha hecho dinero, pero no han pensado en hacer algo sumamente artístico con 3D, pero que pueda tener un look fotográfico de stop motion, o tan bonito como un 2D. Y ahí se está trabajando mucho. Me gusta mucho la película esta Flow, que ha ganado el Oscar del gato, porque al menos es una apuesta muy atrevida en no hacer Toy Story ni Shrek. Y estoy contento porque
porque hay gente, hay directores que van a apostar por un look distinto a lo que se ha hecho en 3D durante estos últimos 30 años. Pero para mí lo más importante de todo es que sí, hay un cambio con Toy Story, que todos lo vivimos, y yo en Los Ángeles lo viví. Yo fui al estreno de Toy Story en Los Ángeles. Y muchos amigos míos de Disney y todo, y de DreamWorks, fuimos juntos a verlo y nos impresionó. Y eso marcó un antes y un después, pero también marcó también solo una línea. Y hay que hacer como los aviones, que no hay semáforos, hay que coger distintas destinaciones, no solo una línea. Y cambió la historia así para bien. Pues no lo sé, porque también estuvo muy bien Aladino en 2D, y Lion King, El Rey León, ¿no? Y la Beauty and the Beast, ¿no? La Bella y la Bestia. La Y, Sirenita. y Disney Studio cambió todo a 3D y luego DreamWorks cambió todo a 3D y creo que se equivocaron ahí. Pero bueno, han habido siempre directores como Tim Burton, directores como bueno, Guillermo del Toro también, que ha apostado por la stop motion, los directores japoneses que han hecho anime y es 2D, y siempre hay gente que no quiere viajar en el mismo tren o en el mismo barco y siempre busca su salida, y eso es muy bonito. A nosotros nos interesan mucho ese tipo de directores más que trabajar para un estudio haciendo lo mismo durante muchos años, ¿no? A nosotros las experiencias de distintos directores con distintos estudios, por eso hemos trabajado con Universal, con Amblin, con Sony, con Warner, con DreamWorks, con Paramount, con muchos otros, con Arman en Londres, hay en Bristol, Locksmith en Londres, en Francia también hemos trabajado bastante, y luego en Alemania, y luego unos clientes en Japón. Nos gusta, la verdad, la diversidad, porque para crear un mundo siempre el mismo no es interesante. Sí, es como usted, como decíamos al inicio, la vida es muy corta para estarse repitiendo. Y creo que la última película en 2D de Disney fue Tiara y el sapo. O no, La Sí, princesa y el me parece sapo. que sí, ¿no? Creo que Sí. fue. Y entonces es una industria, o sea, un tipo de animación que el hecho de que sea tradicional no le quita sus méritos. Entonces lo que decía que me entristece un poco, ¿no? Que se siga ahora por completo toda esta línea del 3D y que se haya dejado muy detrás el 2D, pero me alegra por, como usted decía, historias como la de Flow. Mm, Este tipo de animación que se está viendo ahora también con Into the Spider-Verse, que tuvimos con El Gato con Botas también, mm, la segunda parte del Gato con Botas, que son estilos de animación completamente en los Mitchell contra las máquinas también. Son estilos de ujú, animación bastante innovadores y bastante atractivos, ¿no? Visualmente, y que rompen un poco, ¿no? Con este estilo ujú, tipo Frozen, tipo Enredados, que es al que Disney ujú, y Pixar nos tienen acostumbrados durante todo este tiempo y que no parecen tener mucha intención de quererlo cambiar al parecer. ujú, Entonces, bueno, el prestigioso estudio barcelonés Grangel Studio, que usted lidera junto a su hermano Jordi, y que se ha consolidado, ¿no? Como un referente internacional en la animación, destacando tanto en el diseño de personajes como en el diseño de fondos para multipremiadas cintas, como en la creación de logotipos, de marcas y de merchandising. Personajes como Alex de Madagascar, personajes como Spirit, personajes como Hippo de Cómo entrenar a tu dragón, el logotipo de la película de Gladiador, ¿no? Son algunos ejemplos del increíble trabajo que Grangel Studios realiza. Entonces mi pregunta es, ¿cómo es Grangel Studio por dentro y qué es lo que lo hace único, ¿no? En su filosofía, su dinámica creativa y su enfoque en proyectos que son tan diversos. Bueno, por dentro es una librería, hay muchas librerías, hay 7 librerías como todas estas que tenemos aquí, porque nos basamos en arte.
aquí hay disciplinas de creación de logos, creación de esculturas, creación de fondos, creación de color en ordenador o sin ordenador, diseño de personajes, diseño de props, diseño de caligrafías y títulos de crédito, diseños de logos de las películas, diseños de los pósters de las películas, diseños del merchandising de las películas, supervisión del merchandising, supervisión de maquetas de stop motion, supervisión de modelado de 3D en Maya, básicamente, que supervisamos a los modeladores que están en los grandes estudios. Esto es lo que hace un trabajo de apoyo a una gran producción. También apoyamos a cortometrajes, también desde creación de personajes hasta el logo del cortometraje, títulos de crédito. Hacemos las mascotas para clubes de fútbol como el Fútbol Club Barcelona, con su nueva mascota Cat, o otras mascotas para sports teams en todo el mundo, desde básquetbol, en the NBA, hasta equipos de hockey sobre hielo en Alemania. Hacemos un poco de todo. Entonces, todo este trabajo de creación es trabajo de apoyo visual que necesitan los directores en Hollywood o fuera de Hollywood, y que realmente ellos aprecian mucho, porque no solo hacemos una cosa, y luego también hacemos los models, la Biblia, ¿no? Caras de expresiones, movimientos de los cuerpos de los personajes, turnarounds, giros del personaje. Todo eso es, para toda la producción, eso es muy importante. Si es 3D, para los modeladores 3D, que tienen toda la rotación del personaje hecha a mano antes de hacer un 3D, ¿no? Cómo es por detrás, de perfil, ángulos. Entonces, todo este trabajo de apoyo ayuda mucho a la producción en el día a día, a todos los departamentos de la producción de un largometraje en animación, y realmente tengo que decir que los estudios valoran muchísimo nuestro trabajo. De hecho, normalmente cuando hemos trabajado para un estudio nos ha vuelto a llamar para una segunda o tercera película. Quiero decir que siempre hay una relación una muy buena relación con los clientes que hemos trabajado anteriormente. Y de estas técnicas, porque pienso en el stop motion, no solo por todo el esfuerzo que conlleva. O sea, mi pensamiento, lo más básico es, tienes una, vamos a decir, una marioneta, la mueves, tomas una foto, la vuelves a mover, tomas otra foto y tomas otra Exacto. foto. Entonces es algo súper, que uno dice, hice 50.000 instantáneos, y esos 50.000 instantáneos me dan 3 segundos de video. Entonces yo digo, wow, debe ser increíble todo el trabajo que hay detrás. Pienso en la película de Pinocho de Guillermo del Toro. Recuerdo cuando estaban promocionándose los trailers, que se veía un poco del personal trabajando con Gepetto, Sí, se veían, y los animadores, y todo estaba en stop motion, frame a frame, ¿sabes? Fotograma a fotograma. Sí, las películas de stop motion, que nosotros hemos trabajado en 3 grandes producciones de stop motion, y también hemos trabajado en 2 cortos de stop motion también. La stop motion es un trabajo increíble, y los animadores son genios, porque tienen toda la animación en su cabeza y saben perfectamente lo que va a hacer ese personaje en esa escena. Y nosotros, cuando vemos un set y un animador de stop motion trabajando allí, es que nos quedaríamos horas y horas, porque lo has dicho tú, el trabajo de días, y eso se ve en un momento, ¿no? Parece que... Y lleva un trabajo increíble, ¿no? Para nosotros, la stop motion es la técnica que más nos gusta. Sí. Es la más artística y la más antigua. Antes de Classic Animation, antes de dibujarse a mano, se movían marionetas y se hacían técnicas de frame a frame. Sí, sí. La stop motion tiene un origen muy en Checoslovaquia y en los países del este, en Rusia también, que empezaron a mover puppets, marionetas, fotograma a fotograma, y luego al pasarlos en las cintas se hacía la animación. Tiene muchas raíces muy antiguas,
y es tal vez la técnica más artística, porque hay muy poco ordenador, hay muy poco 3D. Y eso a nosotros nos apasiona, cómo conseguir algo sin casi 3D, solo con un 5 o 10% de 3D, ¿sí? Y lo otro que siempre le veo es que no sé por qué, pero siento que la técnica del stop motion siempre es oportuna para contar historias que en su mayoría son bastante oscuras. Porque pienso en La novia cadáver, pienso en Coraline, pienso en Paranorman también, pero que son historias que si bien son para público familiar, ¿no? Tiene su trasfondo oscuro detrás. Entonces, siempre pienso como que, ¿por qué? ¿Qué tendrá? ¿Cuál es ese ingrediente secreto, por así decirlo, que tiene la stop motion para poder contar historias de una forma tan dinámica, ¿no? Tan atractiva, pero que siempre tengan esa parte, esa parte oscura detrás? No sé cuál es ese ingrediente secreto. No, bueno, a ver, ha coincidido que muchos directores oscuros que les gusta esa Henry Selick, Tim Burton, Guillermo del Toro, que les gusta hacer cosas extrañas, han escogido stop motion para hacer stop motion, pero hasta en stop motion puedes hacer contar una historia muy bonita y muy romántica también, ¿eh? No, no hace falta. En stop motion puedes hacer Chicken Run y puedes hacer Piratas, una aventura con, ¿sabes? Que las producciones que se hicieron en Inglaterra, en Arman Pictures, puedes contar muchísimas cosas Wallace y Gromit. fantásticas. Wallace and Gromit, claro, Chicken Run, es Wallace and Gromit. Y puedes hacer, tú con stop motion puedes hacer todo lo que tú quieras. Sí. Contar una historia cómica, contar una historia tétrica, contar una historia oscura, contar una historia de mucho color. Vas a depender de si el director y el estudio quieren hacerlo y van a apostar por eso. Eso es más difícil, pero que puedes contar cualquier tipo de historias. Se han juntado unos directores que han escogido esas películas más, yo no diría de terror, pero un poco más góticas, un poco más oscuras, pero eso ha sido casualidad, ¿eh? Entonces, Carlos, es una realidad que la animación está muy lejos de quedarse atrás en la industria. Sin embargo, siendo, como mencionaba anteriormente, siendo un género con tantas potencialidades, tristemente sigue siendo bastante infravalorado. Como miembro votante de la academia y figura indiscutible, obviamente, en el mundo de la animación, ¿qué retos usted considera aún necesarios superar a futuro, ¿no? Para cambiar esa percepción de la animación como un género enteramente infantil y reivindicarla como el medio narrativo universal que ya de por sí es. Bueno, a ver, aquí tengo que decir que ya dependerá de los estudios, porque, por ejemplo, al igual que Toy Story rompe el mundo en técnica, el mundo de la animación, Príncipe de Egipto cuenta una historia dramática en Classic Animation. Eso no lo había hecho Disney antes. Bueno, lo había hecho en Bambi, pero ya no lo había vuelto a hacer, ¿no? Cuando matan a la madre de Bambi. Estudios que estén dispuestos a romper Sony con Spider-Man, eh, toda esta gente que quiere romper moldes, como me has comentado, directores Osoda en Japón y otros directores, que no todo es Hayao Miyazaki, que quieran romper esa barrera. Tim Burton con La novia cadáver y Henry Selick y Tim Burton con Pesadilla antes de Navidad. Van a ofrecer una animación mucho más adulta, pero se tiene que pensar desde buen principio. Eso no sucede porque sí. Si se hicieran más películas adultas en animación, estoy seguro que había público para ir a verlas. Pero hay muchos estudios que quieren la película de animación para toda la familia. ¿Por qué? Porque el dinero es lo primero. Entonces están pensando en que vaya toda la familia, que consuman palomitas y Coca-Colas y consumiciones y consumismo. En cambio, si se hacen películas para adultos en animación, tienen mucha salida y tendrían que hacerse más películas. Pero nosotros, realmente los creadores, los creativos en el mundo de la animación,
dependemos de las propuestas que nos hagan los estudios, porque realmente no podemos hacer una película nosotros, porque una película, el mínimo son 6, 7 millones de dólares, y eso es una película muy pequeña, pero las otras son imposibles. Para los artistas no podemos hacer las películas que nosotros queríamos hacer, ¿me entiendes, no? Dependemos de los estudios. Dependemos que haya directores en los estudios y productores que apuesten por hacer películas para adultos. Y hasta ahora cuesta mucho. De cada 10 películas de animación hay una un poco para adultos, pero todas las otras son para edades entre 6 años y 12 o máximo 14 o 16. Y a nosotros nos gustaría, te hago la pregunta a ti, a nosotros sí que nos gustaría que nos ofrecieran más producciones para adultos, pero no nos las ofrecen. Entonces está el problema de que están pensando continuamente en cuánto dinero van a ingresar y pensando en que los padres van a llevar a los niños a ver esa película y entonces los padres van a pagar por esa película, pero no es una película para mayores, es una película para niños. Y intentan llevar a toda la familia para sacar más rendimiento. Es un tema comercial más que un tema original. Sí, a mí lo entiendo perfectamente. La animación en Latinoamérica se ha visto muy limitada por cuestiones de Ujú, presupuesto. Y también, por ejemplo, le pongo el caso de mi país. A ver, Cuba no puede compararse en ningún sentido con estas grandísimas producciones, pero películas como, por ejemplo, Vampiros en La Habana, de Juan Padrón, ujú, se ha posicionado como uno de los clásicos más importantes de la animación en Cuba. Pidio Valdés, más recientemente el Capitán Plin, pero principalmente el Pidio Valdés y Vampiros en La Habana son animados que en ujú, cualquier parte del mundo se saben que tienen el sello de Cuba. Pero que a lo que me refería era eso, que la animación ha tenido este desafío constante de tener que buscar cómo crecerse a pesar de los pocos ujú. recursos con los que se cuenta. Ese es un elemento. Y lo otro, no sé, como que considero que en parte esta idea de convertir en live action películas animadas que se estrenaron previamente, como que echa un poco por tierra lo que ya se hizo y tristemente cuando se estrenan los live action siempre están sujetos a las comparaciones, obviamente, y perdiendo siempre ellos, porque siempre las personas van a valorar muchísimo más la animación que la versión en carne y hueso. Sí, pues sí, estoy de acuerdo en todo esto que estás diciendo. Y realmente Cuba tiene una industria que se ve muy limitada por su capacidad de los presupuestos, pero en cambio creativamente y la mano de obra es potente. Con el tiempo irá demostrando cada país un poco más lo que sabe hacer y sobre todo difiere mucho de las historias que se cuentan de que vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo más importante es tener una gran historia. Aunque tengas buenos animadores, buenos diseñadores de personajes, buenos fondistas, una buena música, si no tienes una buena historia, no va a gustar la película. O sea, la gente va a desconectar de la historia y va a acabar saliendo del cine o aburriéndose. Hay que contar buenas historias y ya está. Y luego tener un buen equipo de artistas que interprete muy bien lo que es esa historia, ese guión. Si tienes las dos cosas, a veces puedes tener más presupuesto, a veces menos, pero seguramente la película quedará muy bien. No depende solo del presupuesto. Hay grandes presupuestos en películas de Estados Unidos de 100, de 200 millones de dólares en animación y han fracasado porque la historia no era potente. Y eso es un dato a tener en cuenta. La historia ha de ser lo más importante. Luego ya haremos el look visual. Pero tú tienes que tener la mejor historia posible para contarla y un gran director que sepa contarla. Porque no todo el mundo sabe hacer de director. Un director Y tiene que tener visión cinematográfica, storytelling. Tiene que saber quién es la persona más importante para cubrir cada departamento. Tiene que guiar a todo ese equipo durante 3 años. Tiene que saber hablar, tiene que saber expresar su idea que tiene en su cabeza para que los otros lo hagan. Tiene que ser una persona muy hábil, que sepa entender la sensibilidad de cada artista de los que tiene
ser director no es nada fácil, no. Y no hay muy buenos directores. Nosotros podemos escoger 5 o 6 de los 42, pero no vamos a decir cuáles. No, no se preocupe. No, Entonces, no. No, no siempre los grandes nombres son los mejores, pero a veces sí. O sea que hay directores de todo tipo. Y bueno, y hay directores que apuntaban mucho y luego no pudieron hacer lo que querían y tampoco prosperaron. Y también es un negocio muy duro que como no tengas oportunidades no puedes demostrar lo que eres. no, y también la Nosotros, competencia siempre va a estar ahí, que la exacto. competencia. Sí, nosotros hemos tenido mucha suerte porque hemos tenido muchos proyectos, entonces puedes demostrar, ¿no? Pero no todo el mundo tiene esa suerte de poder recibir tantos proyectos. Mm. Y justamente ahora que me está mencionando los múltiples proyectos, el trabajo de Grangel Studio, como me decía, es un completo no parar. Si viajamos en retrospectiva unos años, sé que hago mucha alusión a la película, pero es que realmente le tengo mucho cariño porque me encantó la versión de Guillermo del Toro de Pinocho, está la mascota del 125 aniversario del Fútbol Club Barcelona, que se llama Sí, Cat, que me encantó por su diseño. Sé que también estuvieron involucrados en la producción transmedia Dino Games. sí, aún se está haciendo, aún estamos Ajá, trabajando en Dino ajá, Games. Sí, entre muchísimos otros. Entonces quisiera preguntarle si podría compartir con nosotros algunos de estos proyectos, tanto presentes o futuros, en los que estén involucrados, al menos los que se puedan revelar, obviamente. Y bueno, alguno que en particular sea el que más le entusiasme, que se pueda bueno, revelar claramente. realmente no podemos revelar nada, ¿no? Pero como mencionaste Dino Games es una película que ya empezamos hace 2 o 3 años, pero que por problemas económicos tuvo que parar. Y ahora han podido resolver esos problemas económicos. Ya no es una película con mucho presupuesto, pero es una película que se está realizando aquí en España, en un estudio que está en Navarra, con Carlos Fernández de Vigo y Lorena Ares, que han ganado el Goya con Cafuné, que es un cortometraje que nosotros hicimos, también colaboramos con ellos. El premio Goya es un gran premio aquí en España, muy considerado. Bueno, esa película seguimos trabajando, aparte de 2 otros proyectos que tenemos, que uno es para los Estados Unidos, en otro proyecto del cual no podemos desvelar mucho, seguramente va a ser stop motion. Y luego también tenemos otro proyecto muy interesante de uno de Brasil y otro que justamente acabamos de empezar, que es de aquí, de la zona de Cataluña, de una historia muy nuestra, digamos, muy tradicional, que también nos hace mucha ilusión. Entonces, si comparamos presupuestos, no se pueden comparar, pero si comparamos historias, cada historia tiene algo muy interesante en la historia, que es por eso que las hemos escogido, porque han estado escogidas entre otras historias que nos han ofrecido y no... Mira, nos han ofrecido muchas películas, por ejemplo, una fue Shrek, la primera, y nosotros dijimos que no era para nosotros esa historia de un ogro que eructa y que no nos gustaba, ¿no? Y sinceramente Shrek hizo muchísimo dinero, funcionó muy bien, pero ese look para nosotros no nos apetecía en diseño, la verdad, no. Y nosotros dijimos que no. Y con los años dices, ¿cómo pude decir que no a esto y tal? Pero tiene unas razones. Seguimos pensando que teníamos nuestras razones. Y en vez de trabajar en Shrek, fuimos a The Road to El Dorado, a la ruta hacia El Dorado. Pero eso nos gustó más, había más dibujo, era 2D, era mucho más caricatura, más, el diseño era mucho más, para nosotros, mucho más bonito que haber trabajado en Shrek, ¿no? Pero ahí te pongo unos ejemplos que para nosotros la importancia de del presupuesto no es tan importante. Nos motiva más que nos motive en el corazón, en el sentimiento, que queramos hacer eso. Sí, a un productor solo le pido que me aporte retos profesionales y sobre todo que me aporte una gran historia.
Por ejemplo, cuando llegó Balto, era una película muy como un perrito por la nieve. No, hay una historia, ese perro se va a buscar una medicina y vuelve. Se ha perdido el trineo. Nadie sabe volver. Se rescata a los otros perros y a su dueño y trae la medicina. Esto era lo bonito. Y sí, sí. Y cada película que hemos querido hacer tiene algo que nos ha motivado. Sí, sí. Y O mire, sea sin embargo, sí, 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 dígame, dígame, arreglo de cuento, dígame. no, que quiero decir que nosotros nos fijamos en pequeños detalles que a veces realmente, si fuéramos solo por el dinero, no estaríamos en Dino Games o en la película para Brasil o en la película que estamos haciendo a nivel local aquí. Si fuera solo el tema dinero, estaríamos siempre entre DreamWorks, Pixar y Disney, ¿no? O Sony o Warner. O sea, el mundo americano que invierte 10 veces más que un presupuesto más local, ¿no? Entonces, no, realmente lo que nosotros es ser felices y hay películas con mucho presupuesto que queremos hacer y hay otras películas que no tienen presupuesto, pero que no obstante también queremos hacer. Entonces, la historia es lo que más prima y el director, y luego el presupuesto, pero el presupuesto no es lo primero para nosotros. No, y también pienso, por ejemplo, una película como Spirit, que supe que ustedes al principio Mm. como que el hecho de tener que dibujar tanto el caballo como la bicicleta son estilos que les resultan un poco más desafiantes, ¿no? A la hora a la hora de Muy desafiante. asumirlos. Sin embargo, justamente siguiendo ese pensamiento de que le gusta arriesgarse, de que le gusta tomar estos desafíos, ¿no? Participó en Spirit, en la realización de Spirit, y Spirit se ganó un premio Annie. Entonces, Sí. le digo que me gusta muchísimo eso de que no es una persona que se detiene ante el desafío, sino que usted lo asume con valentía y como tienen estas historias que son tan poderosas, ¿no? Que se quedan tan caladas tanto en el público como en ustedes como equipo de producción, ¿no? Hace que todo el proceso sea muchísimo más disfrutable. Sí, Spirit ha sido con El Príncipe de Egipto las dos películas más difíciles de dibujar de nuestra historia. Sí, sí, porque eran películas casi imposibles. El Príncipe de Egipto por los humanos tan estilizados, pero con la anatomía, y Spirit también por dibujar caballos, porque de caballos y bicicletas es de lo más difícil de dibujar, ¿no? Pero estamos orgullosos porque no pensamos en los premios nos incomodan mucho porque a la vez que tú lo ganas, el otro lo pierde, ¿no? Y el otro ha hecho un trabajo tan bueno como el tuyo, ¿no? O mejor. Entonces, el año que nosotros vamos a ganar el premio otro Annie por La novia cadáver, no se lo dan a Tim Burton, se lo dan a Nick Park por Chicken Run, ¿no? Por Wallace and Gromit, ¿no? El de creación de personajes. Y a nosotros nos quedamos también, ni Tim Burton ni nosotros, sin el Annie. El año que gano yo se queda Chris Sanders con Lilo and Stitch sin Annie. Chris Sanders, el director de Wild Robot. Y se queda Peter de Chef habiendo hecho Ice Age sin Annie. Dos artistas que se lo merecían mucho más que nosotros, o que yo personalmente, así lo pienso. Cada año se ganan unos Annies, se gana algún Annie y pierden otros muchos, no uno, pierden muchos. Entonces, no es que no creo en los premios, pero me incomodan, no me gustan. Tengo que participar de las votaciones de la Academia de Hollywood que me hicieron académico después de estar 20 años trabajando en los Estados Unidos, pero no me gusta votar, pero tengo que votar porque hay que votar. Pero me incomodan todos los premios en el mundo, porque es darle el premio a uno y desmerecer el trabajo de mucha gente. Me incomoda mucho, es la verdad. Ojalá no hubiera premios. Sí, pero bueno, sea como sea, es como usted dice, no es justo por las demás personas que ganan un segundo lugar o un tercer lugar o de Exacto. plano que no ganan ningún lugar, pero que de todas formas el simple hecho de estar nominados también, también es algo sumamente relevante. Sí, nosotros solo una cosa, fuimos el primer
fuimos los primeros en el primer Annie que se dio en la historia de los Annies en Character Design, ¿sabes? Qué bien. Y eso nos satisface porque esa categoría se estableció ese año, me parece 2001, no me acuerdo ya, de verdad, y nos dieron el primero. Hombre, vamos a recoger muchos más, ¿no? Y nos nominaron en 2, 3, 4 ocasiones, pero quiero decir que vamos a hacer las cosas bien hechas. Si luego te dan un premio o no, ya no depende de ti. Seamos conscientes de esto y vamos a hacerlo porque queremos hacerlo bien. No, y al fin y al cabo, el cariño que tiene el público por las películas por las películas después que se producen y después que se estrenan, siento que también es el premio más importante. Considero que ese es el premio más importante. Que guardes con Exacto, tanto deseo esa exacto, película y que te exacto. puedas, y que, por ejemplo, que yo hoy le pueda decir a usted que muchas de esas películas en las que usted participó, han calado, ¿no? Han sido parte muy importante de mi infancia, de mi adolescencia y de mi adultez, porque muchas las repito cuando tengo la oportunidad, cuando la Mm. televisión las pone, yo las repito y las veo sin ningún tipo de, de problema. Entonces, poder decirle eso también es algo sumamente valioso para mí. Eh, Claro, Carlos, sí, también sí. quisiera una pregunta que siempre le hago a todos los entrevistados, porque yo sé que me decía que ustedes siempre están en este no parar, de que siempre tienen un proyecto, otro proyecto, entonces algún momento tienen que tomarse para un respiro. Entonces quisiera preguntarle qué actividades son las que le gusta hacer a usted en su tiempo libre fuera del mundo de la animación. A ver, yo soy una persona como todos los artistas de aquí, como mi hermano, que tenemos nuestra vida familiar, nuestra vida de fin de semana, descansar, sobre todo, descansar bien, ir a exposiciones, museos, visitar países, sobre todo viajar en nuestro tiempo libre y luego eso te recarga las pilas, las baterías para poder comenzar en un proyecto. Normalmente cuando terminamos un proyecto hacemos una semana o dos de descanso total para comenzar el nuevo proyecto con mente limpia y con no estando intoxicado del estilo que acabas de terminar. Entonces, esas 2 semanas de sabbatical, que se llama, de gap, que no vas a hacer nada, más una primera semana de búsqueda de información del nuevo proyecto, que si ocurre en algún sitio cogemos un avión y vamos ahí a buscar documentación, si ocurre en Cuba venimos a Cuba. Entonces esas 2 semanas más la semana de búsqueda de documentación para empezar en el nuevo proyecto, 3 semanas, eso nos mantiene, es como una descompresión, como si bajas muy profundo, nos vamos a la isla de la juventud ahí en Cuba y hacemos una inmersión con botellas, con tanks, y luego al subir hacemos la descompresión ya para subir a la embarcación y volver a irnos a otro sitio, otro proyecto. Esa descompresión es necesaria porque si no puedes quemarte, quemar tu cerebro, quemar tus manos, quemar tu espalda, tus ojos. Hay que cambiar y hay que combinar fases de mucho trabajo con fases de recapacitar, de dedicarte a otras cosas, sí. Sí, sí, eso es muy importante. No podríamos estar cogiendo un proyecto después de otro proyecto y otro y otro y otro sin tener fases de descompresión, que llamo yo. Mm. No, realmente lo considero sumamente importante lo que está diciendo y lo tomo también para mí porque yo soy alguien Mm. que muy entregado al trabajo, workaholic, soy como que muy entregado al Sí, trabajo workaholic. y, y estos momentos que mi mamá, la primera que me dice, no, es que ya 10 tienes que desconectar un poco, tienes que salirte un poco de esta Exacto, zona. no, 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 no. Nosotros no somos unos workaholic. Trabajamos muy duro, pero también desconectamos muy duro. Ah, no, a mí me Es pasa lo así. contrario, yo trabajo muy duro y casi no descanso nada. Y entonces después No, como entonces, que no, 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 porque te puedes quemar muy joven, Yadiel. Tú eres joven, pero puede terminar pasando, sí. Sí, sí. entonces, bueno, también voy a tomar ese consejo que me está dando, lo voy a tomar en cuenta. Ujú. Eh, y finalmente, Carlos, me gustaría que nos compartiera, ¿no? Un mensaje inspirador, no solo para quienes sueñan con sumergirse, ¿no? Que nos están viendo y sueñan con Ujú. sumergirse en este mundo
de la animación, sino también en especial para todos los que admiramos su maravilloso trabajo y bueno, estamos aquí disfrutando de su compañía en esta entrevista. Bien, primero de todo agradecerte a ti el interés que tienes y que has preparado muy bien esta entrevista porque veo que te has documentado y que lo dices de corazón. Te agradezco el interés que tienes en lo que hacemos aquí. Segundo, le diría a toda la gente que me pueda ver en esta entrevista que hagan lo que hagan, traten de hacerlo lo mejor posible. Que se vayan a dormir, a descansar con la satisfacción de haber hecho lo que más les gusta o no les gusta, pero lo mejor hecho posible. Porque esa satisfacción, desde luego, es fantástica. Y tú estás en la vida por algo y si no estás para perder el tiempo. O sea, un albañil que construye una casa, pues que haga su trabajo lo mejor posible. Un panadero que hace el pan, pues que use los mejores ingredientes y lo haga lo mejor posible para que esté sabroso. Una persona que vende fruta, que trate de ponerla lo mejor posible y trate de venderla lo mejor posible y comercializarse, o sea, que la tenga en buen estado y que cualquier artista trata de hacer la mejor obra posible. Entonces, si trabajas, vete satisfecho a casa cuando terminas tu jornada laboral porque has hecho lo que es en tu trabajo lo mejor que lo hayas podido hacer. Ese es mi consejo a todo el mundo, ¿no? Y bueno, entonces, Carlos, muchísimas gracias por cederme su tiempo, porque sé que ustedes desde Granel Estudios están súper atareados. Realmente me emocioné muchísimo cuando vi que aceptó la invitación aquí al podcast, ¿no? A poder tener esta charla y que, como le decía en el correo, para mí es algo súper significativo que vale muchísimo. Porque soy un adepto de la animación, me encanta la animación, consumo muchísimo contenido animado y siempre es bueno conversar con las personas que están, ¿no? Las personas que están detrás de todo este universo, por así decirlo. Así que muchísimas gracias por habernos... Esto está muy bien, Yadiel, que digas que es un adepto, pero no termine siendo un adicto, ¿eh? O sea, un adepto está muy bien, un adicto es el que consume en demasía, ¿eh? Me gusta. Esa palabra la utilizaste muy bien. Sigue siendo un gran adepto de la animación para muchos años, Yadiel, y gracias por vuestro interés. Y bueno, le agradezco en demasía de nuevo. Seguiré siendo un adepto, no un adicto de la animación y un abrazo bien grande hasta Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadiel, y un abrazo a ti y para todos los oyentes, ¿eh? Bueno, Y todos chao. tus seguidores. Gracias, Chao. chao, gracias. Chao.